Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases de Semiología 1, el tema específico de abdomen, en su tercera parte. Ahora nos toca hablar acerca del hígado. Y vamos a indicar que el hígado constituye el más voluminoso de los órganos intraabdominales. Ocupa todo el hipocondrio derecho y se extiende hasta parte del hipocondrio izquierdo. El borde anteroinferior en el adulto acostado no sobrepasa más de 1 centímetro el reborde costal y también suele este borde descender de 1 a 2 centímetros en la inspiración normal y desciende aún más en una inspiración profunda, aproximadamente 3 a 4 centígrados, o 3 a 4 centímetros, perdón. La palpación del hígado se puede realizar mediante palpación monomanual o bimanual. Dentro de la palpación monomanual o simple, vamos a indicar la técnica. El médico debe situarse a la derecha del paciente, con la mano oblicua y el talón apoyado. Va a palpar suavemente con los pulpejos, hundiendo levemente la mano desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, por fuera de los músculos rectos sobre la línea hemiclavicular. De esta manera palpamos. Y en el caso de no encontrar el borde hepático, al llegar al reborde costal, debemos pedir al paciente que inspire más profundamente, de modo de que con esta inspiración el hígado descienda y sea posible palparlo. Es necesario siempre continuar palpando hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, porque dijimos que el hígado abarca todo este espacio. Ya que en caso contrario, si no realizamos esto, se podrían pasar por alto tumoraciones que son ya exclusivas del lóbulo izquierdo. Otra maniobra monomanual es la maniobra de mano en cuchara. El médico de igual forma se va a ubicar a la derecha del paciente y va a colocar su mano derecha en forma transversal al borde hepático con los dedos flexionados en forma de cuchara. Se presiona suavemente debajo del reborde costal mientras se le indica al paciente que inspire en forma más profunda. Los pulpejos de los dedos perciben así el borde hepático. Una vez que logremos palpar el hígado, debemos siempre establecer si este borde hepático es agudo o es romo, si es doloroso a la palpación o no doloroso, y también las características de esta superficie hepática. La palpación bimanual del hígado. La técnica más usada en cuanto a la palpación bimanual, por su facilidad, es la técnica que utiliza la maniobra de enganche de Matthew. En ella se colocan las dos manos
con los dedos unidos por los medios levemente curvos, con los dedos índices superpuestos, de manera que los pulpejos de los 3 últimos dedos de ambas manos formen una recta paralela al reborde costal. El médico se ubica a la derecha del paciente y mirando en dirección hacia los pies. Comienza la palpación de igual manera desde la fosa ilíaca derecha con movimientos de enganche en dirección hacia el hombro. Y al llegar cerca del reborde costal, va a solicitar al paciente una inspiración profunda para hacer más sencilla la palpación del borde hepático. Otra maniobra es la maniobra de Chaufart. En ella se colocan los dedos índice y medio de la mano izquierda con el pulgar en oposición en el ángulo costomuscular derecho, formado por las 2 últimas costillas y el borde externo de los músculos lumbares. Esta zona es considerada la zona útil. Es la única zona depresible. Y la mano posterior va a efectuar una serie de pequeños impulsos hacia arriba por flexión de las articulaciones metacarpofalángicas inmediatamente después de la inspiración, que permiten a la mano derecha, colocada como en la palpación monomanual simple, es decir, en el plano de adelante, en forma pasiva percibir con los pulpejos el borde hepático, a manera de un peloteo hepático. Presiona, percibe. La maniobra de Gilbert. El médico se ubica a la derecha del paciente y mirando hacia sus pies, coloca las manos unidas por los pulpejos de los dedos índice y medio y los talones hacia afuera formando un ángulo recto. La mano derecha se ubica paralela a la izquierda perpendicular al reborde costal. Se asciende desde la fosa ilíaca derecha en busca del borde hepático con movimientos de flexión metacarpofalángica. Al acercarse al reborde costal, se solicita al paciente que respire profundamente y el borde hepático es percibido por los pulpejos de los dedos de la mano izquierda y el borde radial del índice derecho, del índice de la mano derecha. La maniobra de Gilbert resulta útil en caso de hígado graso, es decir, de hígados blandos. Debemos indicar de que alrededor del 50% de las personas en este porcentaje puede palparse el hígado en inspiración profunda. Esta palpación suele realizarse hasta 3 centímetros por debajo del reborde costal, en aproximadamente el 50% de las personas. Ahora, frente a un hígado palpable, debemos precisar lo siguiente. Su forma. A veces se palpa un agrandamiento localizado debido a un tumor o quiste o un absceso.
Generalmente la forma del hígado en casos de hepatomegalia sufre un agrandamiento en todo el órgano, pero puede haber también un agrandamiento localizado cuando se trata de tumores, quistes o abscesos. Una tumoración hepática se desplaza ampliamente con la respiración y no puede ser retenida en la expiración. Debemos también precisar la superficie hepática, que normalmente es lisa, pero a veces puede palparse múltiples nódulos causados por metástasis o cistosis macronodular. Debemos precisar también el borde, que normalmente debe ser agudo. Debemos entender que todo aumento del contenido hepático, sea por congestión sanguínea, bilis, infiltración amiloidea, etc., a la vez de que va a aumentar el tamaño del hígado, también va a transformar su borde, que es agudo, en un borde romo y va a aumentar su consistencia. La consistencia hepática está aumentada en la cirrosis, pero con la característica de que su borde va a mantenerse agudo, es decir, cortante. La consistencia está aumentada también en la infiltración tumoral difusa y en este caso va a estar esta muy aumentada, exageradamente aumentada, que le va a dar una característica pétrea. La consistencia del hígado está disminuida en casos de hígado graso. Debemos también precisar dolor, ya que toda vez que la cápsula de Gleason se distiende en forma aguda, aparece dolor espontáneo y también el dolor se puede manifestar en la maniobra de la palpación. Esto podemos apreciar en casos de insuficiencia cardíaca derecha aguda, en hepatitis aguda, abscesos o tumores. Hablamos de hígado congestivo cuando el mismo presenta hepatomegalia difusa de superficie lisa, borde romo y doloroso, generalmente en la insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos también que considerar en la exploración del hígado el signo del témpano de hielo o signo del témpano, que consiste en lo siguiente. Se coloca los dedos en punta del médico verticales y se imprime bruscas depresiones de la pared, teniendo la sensación de atravesar una capa líquida y empujar la superficie del hígado, que luego de descender rebota, golpeando secundariamente los dedos. Esta sensación que se percibe es el signo del témpano de hielo o signo del témpano, que se presenta en ascitis de mediana magnitud y en hepatomegalias. En relación a la percusión del hígado, debemos saber de que su finalidad es de determinar el límite superior hepático para poder establecer el tamaño del hígado, ya que el límite inferior lo establecemos por palpación. Se percute sobre la línea medioclavicular desde arriba hacia abajo. El límite superior se encuentra por delante, a la altura del borde inferior de la quinta costilla, que corresponde al inicio de la submatides o matidez hepática.
Toda vez que el hemidiafragma esté elevado, por ejemplo, en casos de parálisis o atelectasia, o exista un gran derrame, vamos a saber de que el límite superior a la percusión se va a encontrar elevado, se va a encontrar más alto. La matidez hepática desaparece por interposición de aire en la perforación de una víscera hueca, por ejemplo. A ello se denomina signo de Joubert. Y también, de modo muy excepcional, en la interposición del colon transverso por delante, el cual se denomina signo de Chilaiditi. Normalmente, la distancia entre el límite superior percutorio y el borde inferior palpatorio es de 9 a 12 centímetros. Muchas veces esta medición del hígado mediante maniobras de tipo clínico suelen tener diferencias en relación a la medición que se realiza mediante ecografía, que nos da un dato más exacto. Pero lo que debemos tomar en cuenta siempre es que una distancia mayor a 12 centímetros nos va a indicar hepatomegalia con mucha posibilidad. Ahora pasamos a estudiar la vesícula biliar. Debemos indicar de que antes de realizar la palpación de la vesícula es importante mirar con luz oblicua tratando de observar una formación ovoide que desciende en la inspiración. Esto debido a que a veces la vesícula se puede ver mejor de lo que se puede palpar. La vesícula biliar sobrepasa el borde hepático solo en alrededor de la mitad de las personas. Para palpar la vesícula se usan las mismas maniobras que se utilizan para la palpación hepática. Ahora, en el caso de que se palpe la vesícula, hay que buscar principalmente su movilidad, que se va a ampliar en sentido lateral y apreciar su grado también de sensibilidad. En casos de sospecha de una colecistitis, nosotros vamos a realizar mediante la palpación la maniobra conocida como maniobra de Murphy, que busca dolor vesicular a la palpación. Consiste en abrazar con ambas manos los dos hipocondrios y presionar suavemente con los pulgares debajo de las costillas en su unión con el borde externo del músculo recto anterior. Mediante la realización de esta maniobra se va a indicar al paciente que realice una inspiración profunda y la maniobra va a resultar positiva cuando el paciente refiere dolor o interrumpe la inspiración. A ello se denomina signo de Murphy positivo. En la obstrucción del conducto cístico debemos recordar de que va a haber hidropesia vesicular, es decir, distensión de la vesícula, acompañada de dolor, de colecistitis aguda,
pero no así de ictericia. Ahora, en la obstrucción coledociana en forma aguda, por enclavamiento de un cálculo, va a existir dolor e ictericia obstructiva. En cambio, en una obstrucción coledociana en forma lenta por tumor de cabeza de páncreas o tumor de la ampolla de Vater, va a existir la siguiente característica. En el tumor de cabeza de páncreas, la vesícula no se va a distender porque la litiasis vesicular ha alterado previamente su pared. En el tumor de la ampolla de Vater, la vesícula se distiende, es indolora y la ictericia es lenta y progresiva, a lo que se denomina ley de Corbusier-Tieger. Esta ley indica de que todo paciente con ictericia progresiva y vesícula no dolorosa, a lo que se denomina signo de Bardt-Pick, tiene un tumor de cabeza de páncreas o de vía biliar mientras no se demuestre lo contrario. Pasamos a la exploración física del vaso. El vaso está ubicado profundamente en el hipocondrio izquierdo y tiene una longitud de alrededor 13 centímetros. Su polo superior es posterior y apunta hacia la columna vertebral y está a la altura de la 10ª vértebra dorsal. El polo inferior es anterior y apunta hacia el ángulo izquierdo del colon. Su forma es ovoide. Sigue la dirección de las dos últimas costillas sin sobrepasar la línea axilar media. Tiene un borde anterior con 2 a 4 escotadoras. En la palpación del vaso vamos a utilizar las siguientes técnicas. La palpación en decúbito dorsal. El médico se va a ubicar a la derecha del paciente y va a palpar desde fosa ilíaca derecha hacia arriba e izquierda, con la mano casi plana, hundiendo suavemente la pared mientras solicita al paciente que realice inspiraciones profundas. Es muy útil colocar la mano izquierda a la región latero-inferior izquierda del tórax, levantando y llevando un poco hacia adentro y arriba la varilla costal. También se puede realizar la maniobra con el médico a la izquierda del paciente, el cual va a realizar la maniobra de enganche con la técnica monomanual o bimanual. La mano izquierda o la derecha en oposición de cuchara o en posición de cuchara engancha el reborde costal izquierdo. En la forma bimanual, con la otra mano se puede realizar presión sobre la parrilla costal intentando rechazar hacia abajo. En la variante Middleton, el paciente coloca su antebrazo flexionado por detrás de la espalda.
ejerciendo presión sobre las costillas décima y doceava izquierdas. Igual efecto produce el puño del examinador colocado en la misma posición. Tenemos otra posición para la palpación del vaso, que es la posición de decúbito intermedio lateral. Dentro de estas tenemos la maniobra de Naegeli, la cual nos ayuda a favorecer el descenso del vaso. El paciente se va a ubicar en decúbito intermedio lateral derecho, es decir, a 45 grados, la que se denomina posición de Schuster. Y el médico mantiene esta posición apoyando su rodilla derecha sobre la cama y contra la región lumbar del paciente. De esta manera va a ayudar el médico a que el paciente pueda mantener esta posición. El miembro superior izquierdo se ubica flexionado sobre el tórax y el derecho extendido. El miembro inferior izquierdo flexionado y el derecho extendido. La mano derecha del explorador se apoya y se desplaza la parrilla costal. Busca el borde en inspiración profunda. Las manos pueden colocarse también en forma invertida y usar la mano derecha en cuchara. Esta es la maniobra de Naegeli. La maniobra de Merlo. En esta maniobra, el paciente continúa en la posición de Schuster. El médico se mantiene sentado en la cama mirando hacia los pies del paciente y en contacto con su espalda. Con la mano izquierda se presiona y levanta la pared del abdomen desde fosa ilíaca derecha. La maniobra esta se denomina maniobra de Galambos, mientras que la mano derecha colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal busca el borde en inspiración profunda. Esta maniobra, además de relajar la pared abdominal, facilita también el descenso del vaso. En cuanto a la percusión del vaso, vamos a realizarlo de la siguiente forma. El paciente en posición de Schuster se va a ubicar con la variante de que el brazo izquierdo va a estar sobre la cabeza. Se va a percutir suavemente desde arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media. La matidez esplénica normal se encuentra sobre la línea axilar media entre la novena y la undécima costillas. Entre la novena y la undécima costillas. Aquí vamos a sentir matidez. Rara vez alcanza la línea axilar anterior. Puede identificarse por percusión un aumento no palpable del tamaño del vaso, cuando la matidez percutoria sobre la línea axilar media izquierda abarca una zona mayor que la comprendida entre la novena y undécima costilla. Más de 6 centímetros se considera. Percusión con el método de Kastel. Se realiza la percusión con el paciente en decúbito dorsal y se percute en el último espacio intercostal sobre la línea axilar anterior o punto de Kastel.
En un examen normal se encontrará sonoridad a este nivel, pero el hallazgo de matidez en este punto de Keitel nos va a indicar una esplenomegalia. Debemos saber de que el vaso normal generalmente no se palpa, excepto en circunstancias raras, como ser ptosis esplénica, que se observa en algunas mujeres jóvenes y delgadas o en el posparto. Para que el vaso se palpe, debe estar agrandado aproximadamente en 2 a 3 veces su volumen, por lo que un vaso palpable argumenta fuertemente a favor de una esplenomegalia. Riñón. En relación al riñón, vamos a indicar de que estos son órganos retroperitoneales. Tienen 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. El ilio renal se ubica entre las apófisis transversas de la primera y segunda vértebra lumbar. Su polo superior es cruzado por la 11ª costilla. Se mantiene dentro de una celda que tiene una pared fibroadiposa que en el transcurso de la vida va rellenándose de grasa. Contribuyen a la fijación renal el sostén de los vasos renales, el peritoneo parietal y la presión intraabdominal. Estos medios de sostén con frecuencia suelen fallar y el riñón se desliza hacia abajo, a lo que se denomina ptosis renal o riñón flotante. Entonces es posible, mediante palpación, llevarlo hacia arriba con facilidad. En cuanto a la exploración del riñón, debemos realizar previamente una inspección de manera general en el paciente, porque aquello puede revelarnos alteraciones renales. Por ejemplo, un edema leve facial y en particular periorbitario es manifestación de un síndrome nefrítico. En cambio, un edema de mayor magnitud, pálido, blando, con signo de la fobia positivo y localizado en los miembros inferiores o en zonas de declive, es una característica esencial de síndrome nefrótico. Ya en la inspección específica a nivel de los riñones, a nivel topográfico renal, debemos decir que la inspección se realiza en decúbito dorsal, pero no va a contribuir de manera significativa, pues recordamos que los riñones son órganos profundos y ubicados en el retroperitoneo. Alguna vez se pueden percibir abultamientos abdominales que permiten sospechar de agrandamiento renal, ya sea por hidronefrosis, poliquistosis o cáncer de riñón. Una tumoración en hipogastrio acompañado de dolor y alteraciones del ritmo diurético sugiere retención vesical. La presencia en la zona lumbar de signos inflamatorios como ser edema, eritema, aumento local de la temperatura y dolor constituye una evidencia de perinefritis, absceso perirenal, tumor renal abscedado o pionefrosis. En cuanto a la palpación renal, recordar que los riñones son órganos retroperitoneales ubicados profundamente en las fosas lumbares y que se proyectan en los flancos, en la pared anterior del abdomen.
La palpación superficial permite reconocer el estado y la tensión de la pared abdominal, que puede aumentar en forma difusa en presencia de ascitis como integrante del síndrome nefrótico, o localizado en el hipogastrio por retención urinaria vesical o en los flancos por tumor renal. En la palpación del hígado podemos aplicar la técnica de Guyon, en la cual el paciente se encuentra en decúbito dorsal y el médico se sitúa al lado del riñón que desee evaluar. Se utilizan ambas manos, una posterior opuesta a ese riñón que se coloca transversalmente con el extremo de los dedos en el ángulo costomuscular, aproximadamente entre la 12ª costilla y la masa muscular lumbar, que es un punto depresible y se utilizará de manera alternativa como sostén. La mano opuesta anterior y activa se coloca paralela a la línea media, por fuera de los rectos anteriores del abdomen, y palpa avanzando lentamente desde la fosa ilíaca hacia arriba en busca del riñón, intentando reconocerlo con la yema de los dedos durante la expiración, pues esta va a disminuir la tensión de la pared abdominal. Durante la maniobra, la mano posterior deprime el punto costomuscular en forma intermitente e intenta acercar el riñón con la mano anterior. Si en esta posición se flexionan bruscamente los dedos de la mano lumbar en el nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, se impulsa el órgano en contacto lumbar hacia adelante y se lo percibe con la mano anterior, tipo peloteo renal. Aquí tenemos una imagen de la maniobra de Guyon. Debemos decir de que en condiciones normales, en individuos delgados, se puede palpar en el tercio inferior del riñón derecho o se puede palpar el tercio inferior del riñón derecho y el polo inferior del riñón izquierdo. Estos suelen tener consistencia elástica. Están localizados de manera muy profunda y se puede percibir el peloteo por su contacto lumbar y descienden en la inspiración y los mismos riñones ascienden en la expiración con fijeza expiratoria. En relación a la percusión renal puede realizarse con el paciente sentado en la camilla y se percute con la mano cerrada a manera de un puño con el borde cubital y normalmente suele ser indolor. Aquí tenemos otra imagen donde se interpone una de las manos para realizar la puñopercusión lumbar. Es una variante de la primera maniobra. La presencia de dolor a este nivel sugiere procesos como pielonefritis, perinefritis, litiasis urinaria o tumor renal. Normalmente no debe doler, pero si encontramos dolor podemos sospechar de esas diferentes entidades. Finalmente, la auscultación. La auscultación a nivel renal. Se debe decir de que en la zona periumbilical o lumbar puede descubrirse soplos que deben sugerir la presencia de estenosis de la arteria renal, sobre todo cuando los pacientes son jóvenes o pacientes mayores con otras evidencias de enfermedad vascular, cuando tienen además hipertensión arterial de reciente comienzo y de difícil tratamiento. Muchas gracias. Eso es todo en cuanto a el examen físico del abdomen.
Saludos y nos vemos la próxima clase.